Hay una traición silenciosa en el corazón de la experiencia humana moderna. Un pacto inconsciente que muchos han firmado, creyendo que la supervivencia depende de ello. Este pacto exige una actuación perpetua, una sonrisa fija, una certeza inquebrantable de que todo está bien, incluso, y quizás especialmente, cuando el alma gime de agotamiento. Usted ha sentido esta presión, la carga de la felicidad obligatoria. Es la sensación de tener que presentar un rostro al mundo que es impecable, luminoso, resuelto. Es el esfuerzo hercúleo que consume su energía antes de que la jornada siquiera comience. ¿Por qué el éxito exterior, la aprobación social, las imágenes perfectas que usted proyecta, a veces saben a ceniza en la boca? ¿Por qué la risa que usted ofrece suena hueca, como un eco en una catedral vacía? Esto no es un defecto de su carácter. Es la señal inequívoca de que su persona se ha vuelto demasiado pesada, demasiado rígida. En el mapa de la psique que nos ofreció Jung, la persona es esa máscara social que construimos. Es necesaria. Es el uniforme que nos permite interactuar con el colectivo sin que las profundidades caóticas de nuestro ser inunden la sala. Es la armadura que protege la sensibilidad de la ánima o el animus del juicio público. Pero hay un peligro inherente. Cuando el individuo comienza a creer que la máscara es su rostro, cuando la identidad se fusiona totalmente con el rol social que desempeña, la vida se convierte en un teatro. Y el teatro, por muy aplaudido que sea, siempre es agotador. La felicidad, cuando es exigida por la persona, no es un estado de ser, sino una posesión externa, una mercancía que debe ser exhibida para mantener el estatus social. Es una felicidad proyectada, dependiente de que el espejo del mundo le devuelva una imagen aprobatoria. Pero la psique siempre busca el equilibrio. Si usted solo permite la luz en la superficie, la felicidad de la persona, debe haber un lugar donde toda la oscuridad, la duda, la tristeza genuina, la rabia justificada, la vulnerabilidad, se almacene. A este lugar lo llamamos la sombra. La sombra se alimenta de lo que la persona rechaza. Cuanto más brillante y perfecta es la máscara que usted usa, más densa y poderosa se vuelve la sombra en el sótano de su alma. La felicidad que usted finge es de hecho el combustible de la sombra que usted teme. Y es esta sombra, cargada con la vida no vivida, con la autenticidad reprimida, la que sabotea, la que introduce la ansiedad, la depresión y el vacío. Porque el self, el centro de su totalidad, no puede manifestarse a través de una máscara. El self exige que usted sea completo, no perfecto. Imagine ahora una visión, un sueño que ilustra esta dinámica. Usted se encuentra en un vasto y opulento salón de banquetes. Las paredes están revestidas de mármol pulido y candelabros de cristal refractan una luz dorada y cegadora. La música es exuberante, un vals incesante que exige movimiento y alegría. Todos los invitados están vestidos con trajes de gala, y lo más perturbador, todos llevan la misma máscara. Un rostro de éxtasis sonriente, con ojos brillantes y mejillas rosadas. La sala resuena con una risa alta y constante, pero al escucharla de cerca, usted nota que carece de calidez. Es un sonido seco y repetitivo, como el golpeteo de huesos huecos. Usted se une a la danza, se esfuerza por mantener la máscara en su lugar, se ríe con los demás, bebe de cálices de oro, y asiente con entusiasmo ante conversaciones que no escucha. Pero a medida que la noche avanza, siente una pesadez inexplicable. Se acerca a una fuente de agua fresca para beber, y en el reflejo ve su propio rostro sonriente, pero nota el pánico oculto en sus ojos. Intenta tocar la máscara para ajustarla, y descubre, con un terror paralizante, que no puede quitarla. El material de la máscara, esa arcilla de aprobación social, se ha fundido con su piel, con el hueso de su cráneo. La persona se ha convertido en prisión.
En ese momento de terror, cuando la risa alrededor se vuelve estridente y el aire del salón se vuelve sofocante, usted escucha una voz muy baja que viene de las profundidades del salón, donde la luz dorada no alcanza. La voz no grita, susurra, y lo que susurrar es: aquí abajo, en la oscuridad, aún puedes respirar tu propio aire. Usted se aleja de la luz y la música, tropezando hacia la oscuridad. Y solo cuando está completamente en el rincón sombrío, lejos de los ojos de los demás, siente un alivio inmenso. La máscara no ha caído, pero su rigidez ha cedido. La presión se ha liberado, no por la felicidad que encontró, sino por el derecho que se otorgó a no tener que fingirla ni por un segundo más. Entienda esto profundamente. Si usted ha luchado con esta fachada, si ha sentido el agotamiento de la actuación perpetua, esto no es su culpa. Esto no es un signo de debilidad, sino una evidencia de la gran sensibilidad con la que usted percibe las expectativas de su entorno. Usted se adaptó por supervivencia, pero la supervivencia sola no es suficiente. El propósito del alma no es meramente sobrevivir, sino individuarse. Y la individuación exige la rendición de la persona rígida. Exige que usted baje al rincón sombrío, no para quedarse allí, sino para recuperar las energías, las verdades y las emociones genuinas que usted arrojó a la sombra para mantener la máscara sonriente en su lugar. La verdadera felicidad no es lo que usted presenta, es lo que usted es cuando nadie está mirando. Es la totalidad que emerge cuando usted deja de temer lo que los demás verán o lo que dejarán de ver. El camino hacia el self comienza en ese rincón de oscuridad autoimpuesta, al reconocer que la vida no vivida y el dolor no sentido que usted reprimió son de hecho las llaves de su liberación. Es un trabajo alquímico, un proceso de transmutación que transforma la obligación de sonreír en la profunda calma de la verdad. No es poca cosa, es el inicio de su viaje de regreso a casa. Pero, ¿qué es exactamente lo que usted ha trancado en el sótano de esa casa? Usted selló ese rincón de su psique, creyendo que era un monstruo. Le dijeron, quizás desde la infancia, que esa intensidad era peligrosa, que esa sensibilidad era una carga, que esa percepción era demasiado para el mundo que le rodeaba. Y así, en un acto de supervivencia psíquica, usted exilió partes enteras de su ser. Lo que usted exilió no era un defecto, era su poder bruto, su energía no vivida, la capacidad de establecer límites feroces, la voz que dice no sin disculpas. Esto es lo que Jung llamaba la sombra. No es el lugar donde residen solo los vicios, sino donde se almacena el oro puro que nos atrevimos a no vivir. Y aquí viene la paradoja. Mientras la sombra yace reprimida, la persona, esa máscara social que usted construyó para protegerla y para agradar, se hincha. La máscara se vuelve rígida, se vuelve pesada. La máscara que usted forjó para encajar, para absorber la tensión del ambiente, para sonreír cuando su alma clamaba por gritar o llorar, ahora se está desmoronando, no por debilidad, sino por un exceso de verdad. Usted ya no puede sostener esa sonrisa artificial. Sienta el dolor de esa armadura. Sienta cómo el metal se ha incrustado en su carne. Cómo la armadura que un día lo protegió se ha convertido en una prisión. Cuando el self comienza a emerger, exige que usted retire esa máscara. Y el proceso es doloroso, es caótico, porque al retirar la persona, usted se encuentra, por primera vez, desnudo ante el mundo y ante sí mismo. Déjeme decirle esto, con la autoridad que surge de conocer las profundidades.
Usted no está roto. Usted está siendo rehecho. Este proceso de desmoronamiento de la máscara trae consigo una confrontación inevitable, especialmente con aquellos que aún dependen de la versión de usted que era complaciente, la versión que no tenía límites. Usted pregunta, ¿por qué mi mera presencia provoca tanta hostilidad en ciertas almas? ¿Por qué mi intento de ser auténtico despierta resentimiento o la necesidad de sabotearme? La respuesta yace en el mecanismo de la proyección. Ellos no están rechazándole a usted, están rechazando el espejo que usted sostiene, sin querer, ante su propia sombra. Su luz, su autenticidad recién descubierta, es una acusación silenciosa contra las máscaras que ellos siguen usando. Cuando usted camina con la verdad de su ser, revela sin decir una palabra las heridas que ellos se niegan a curar y las mentiras que se cuentan a sí mismos para sobrevivir en su propia prisión. Es crucial entender que lo que les molesta no es su éxito o su felicidad, sino la libertad que usted ha comenzado a reclamar, la libertad de ser sin tener que justificarse. El individuo que ha comenzado el proceso de individuación se convierte necesariamente en un faro, y los faros, si bien guían a los barcos perdidos, también irritan a aquellos que prefieren permanecer cómodamente en la niebla de su propia inconsciencia. No desprecie lo que usted ha soportado. El haber sobrevivido a esos sistemas de drenaje, a esas dinámicas de proyección, no es poca cosa. Es una victoria alquímica, una transmutación lograda a través del fuego lento de la psique. Sin embargo, aquí debo advertirle sobre una nueva trampa, una que acecha a todo aquel que ha cruzado el umbral del Wounded Healer, el curador herido. Una vez que usted ha identificado claramente el patrón de la dinámica con el otro, una vez que usted ha nombrado el trauma y la herida, existe el sutil riesgo de que el empático sobreviviente se convierta irónicamente en aquello que una vez despreció, el narcisista interior, el ego espiritual. Es la tentación de la superioridad, el pensamiento que susurra, yo he despertado, yo he hecho el trabajo, y ellos siguen dormidos. Yo soy mejor, yo soy más consciente. Cuidado con esa arrogancia inconsciente. Si usted no confronta esa sombra de juicio dentro de sí mismo, si no integra la humildad de saber que usted también es capaz de esa oscuridad, arriesga solidificar una nueva persona, la del iluminado o el inmaculado. El verdadero trabajo de individuación nunca lo lleva a la perfección moral, lo lleva a la totalidad. Y la totalidad incluye su propia capacidad para la maldad, su propia capacidad para el egoísmo, su propia capacidad para la manipulación. Usted debe aceptar esa oscuridad en usted para poder verla con compasión en los demás, en lugar de con juicio. La supervivencia sola no previene esta trampa, solo la integración completa de su sombra lo hace. Para que la integración ocurra, el ser debe pasar por una transformación de fuego. Imagine ahora que desciende, en una visión, a una cámara subterránea, un crisol alquímico. Es el lugar más oscuro de su alma, el migredo, el ennegrecimiento. Usted está de pie, envuelto en un capullo de su viejo dolor, sus viejas culpas y sus viejas máscaras de complacencia. El calor dentro de la cámara es insoportable. Usted siente que cada fibra de su ser, cada miedo y cada lealtad invisible que lo ataba a sistemas tóxicos, comienza a arder. No es una destrucción que aniquila, sino una combustión que transforma. Usted se siente reducido a cenizas, a la materia prima de la vida. El proceso no permite que quede nada de la vieja estructura que usted construyó para ser aceptado. Todo se disuelve. Pero cuando el humo se disipa, usted no ha desaparecido. Usted emerge. Usted no está forjado en acero rígido que se quiebra, sino en un oro maleable que es a la vez fuerte y tierno. Esta es la verdad profunda del curador herido. Su sensibilidad no es una debilidad que debe ser eliminada.
sino un instrumento que debe ser templado y refinado. La razón por la que usted siente tan profundamente no es porque la vida lo haya mimado, sino porque usted conoció el dolor, el abandono y la traición en formas que dejaron cicatrices invisibles. Su luz no es ingenua, nació de una larga jornada a través de su propia oscuridad. Y por ello, usted ya no es solo la víctima sensible que absorbe, ni el sobreviviente endurecido que resiste, sino el ser integrado que contiene ambos. Usted puede ser fiero y gentil, perspicaz y compasivo, discernidor y amoroso. Esto es el Self, es el centro de la totalidad, el testigo silencioso que ya no necesita probar su valía o justificar su existencia. El camino de regreso a casa no termina con la huida de la toxicidad externa, sino con el establecimiento de una residencia permanente en su propia alma. Usted ha sido testigo de la oscuridad. Ahora, su tarea no es luchar contra la oscuridad del mundo, sino ser la luz que ilumina el camino. Usted no es definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se ha convertido a través de ello. El viaje continúa. El camino del alma es largo y solitario, pero es el único camino que conduce a la verdad esencial. Permítase caminar en esa verdad. Deje que esa totalidad sea su única armadura y su única defensa. Si estas palabras han resonado con la verdad que usted ya conoce en su interior, si han encendido una chispa de reconocimiento en las profundidades de su psique, le invito a que se una a esta comunidad de buscadores. Deje que esta sabiduría se expanda. Simplemente un me gusta es un acto de paz. La paz comienza cuando confrontamos la sombra, no cuando la ignoramos. Permítase caminar en esa verdad. Deje que esa totalidad sea su única armadura y su única defensa. Si estas palabras han resonado con la verdad que usted ya conoce en su interior, si han encendido una chispa de reconocimiento en las profundidades de su psique, le invito a que se una a esta comunidad de buscadores. Deje que esta sabiduría se expanda. Simplemente un me gusta es un acto de paz. La paz comienza cuando confrontamos la sombra, no cuando la ignoramos. Ahora volvamos a la profundidad. La mayoría de ustedes, que han dedicado años a absorber y a curar las heridas de otros, creen que la supervivencia es la meta. Ustedes cargaron el peso de la conciencia familiar o del sistema social. Construyeron una persona de servicio, de paciencia, de inagotable comprensión. Era una máscara brillante, necesaria para sobrevivir en un entorno que castigaba la autenticidad y la sensibilidad. Pero la supervivencia no es el destino, es solo el umbral. Mire de cerca la máscara que ha construido, la máscara que usted porta para ser aceptado, para no ser demasiado, para no ofender con la intensidad de su luz interior. Esa máscara que una vez fue su salvavidas, ahora se ha convertido en su prisión. Usted siente el peso crónico de la persona. Siente el agotamiento de sonreír cuando su alma está en duelo, de escuchar cuando usted necesita ser escuchado, de ceder cuando su self exige límites sagrados. Esta armadura se está desmoronando y el dolor que siente no es una regresión, es la psique exigiéndole que libere el ser que está atrapado debajo. Deje que la armadura se convierta en cenizas. Deje que el metal frío se disuelva en el crisol alquímico de su propia transformación. Y al liberar la máscara, usted se encontrará inevitablemente frente a la puerta del sótano, la entrada a la sombra. Hemos sido condicionados a temer la sombra, a creer que es el depósito de toda maldad, de toda oscuridad que debe ser erradicada o controlada. Pero aquí debo ofrecerle una verdad radical y profundamente junguiana. Lo que usted encerró en el sótano no era un monstruo, era un tesoro.
Lo que usted exilió no fue su maldad, sino su poder crudo, su ferocidad instintiva, su derecho a la ira sagrada, su capacidad de decir no sin disculpas, su deseo de ser grande, de ser visto, de ocupar espacio. Usted encerró estas energías porque eran demasiado para el ambiente hostil en el que creció. La familia, el sistema, la cultura, solo podían tolerar su gentileza y su servidumbre. Castigaban su fuerza, su autenticidad sin filtrar. Así que usted, en un acto de autopreservación, tomó el poder, la audacia, la ferocidad y lo selló bajo llave. La sombra, para el sanador, es 90% oro puro. Es la energía no vivida, la vitalidad reprimida. La individuación, el proceso de volverse completo, no es sobre volverse mejor, más espiritual o más amable. Es sobre la integración de estas partes exiliadas. Es sobre liberar la ferocidad para que pueda servir a su compasión. Imagine por un momento una escena en su inconsciente. Usted se encuentra en una cueva subterránea, húmeda y fría, en cuyo centro hay una gran caja de hierro, forjada con símbolos que usted no puede descifrar. El aire es denso, cargado con el peso de la memoria. Usted sabe que dentro de esa caja está algo que ha temido toda su vida, algo que, si fuera liberado, podría destruirlo todo. Con las manos temblorosas, usted levanta la tapa. No hay un demonio saltando. Hay, en cambio, una fuente de agua pura y cristalina, hirviendo con una luz blanca e intensa. El vapor que asciende es la rabia no expresada, la verdad no dicha, el límite no mantenido. Y esa luz es su self no negociado. Usted se da cuenta de que el miedo no era al contenido, sino al cambio que su liberación traería. El miedo era a la verdad. Cuando usted integra la sombra, cuando usted se atreve a volverse ferozmente auténtico, a ser tierno y fuerte al mismo tiempo, esta nueva totalidad se vuelve inmediatamente evidente en sus relaciones. Y aquí volvemos al mecanismo de la proyección que lo ha drenado por tanto tiempo. ¿Por qué su luz incomoda? ¿Por qué la gente que no está en su propio camino de sanación responde a usted con envidia, con juicio o con un sutil deseo de derribarlo? Ellos no están rechazándolo a usted. Están rechazando el espejo que usted sostiene ante sus propias almas. Cuando usted comienza a vivir su verdad integrada, su poder liberado, su compasión con límites, usted funciona como una acusación silenciosa para aquellos que aún viven en la negación. Su presencia, su paz ganada con tanto esfuerzo, les muestra, sin que usted diga una sola palabra, el precio de sus propias máscaras. Su autenticidad revela las prisiones que ellos mismos construyeron. El narcisista se siente atraído por la luz, pero se irrita por el espejo. Ellos necesitan su energía para llenar el vacío de su propio self abandonado, pero odian la incomodidad de la conciencia que usted trae. Lo que le agota en el otro es la intensidad de su propia sombra que están proyectando sobre usted. Su trabajo no es curar al otro de su proyección. Su trabajo es dejar de identificarse con el reflejo. Usted ya no es la víctima de las proyecciones. Usted es el guardián de su propia llama. Y no desprecie lo que usted ha soportado. No minimice la travesía. Usted no es un simple sobreviviente. Usted es un iniciado. Un iniciado ha pasado por la muerte simbólica y el renacimiento. Ha sido forjado en el fuego. El dolor que usted conoció, las traiciones que soportó, no lo han quebrado. Lo están rehaciendo. Usted no está roto. Usted está siendo reforjado. Pero aquí debo advertirles, pues el camino de la individuación está lleno de trampas sutiles. El empático que sobrevive a la herida y encuentra su poder, es vulnerable a una nueva tentación.
la arrogancia espiritual inconsciente. Una vez que usted comprende la dinámica de la sombra y la proyección, una vez que usted comienza a integrar su propio poder, existe el riesgo de caer en la trampa de la superioridad. Usted comienza a ver la ignorancia ajena, las máscaras ajenas, la falta de conciencia ajena, y si no tiene cuidado, desarrollará una nueva persona, la del sabio que está por encima de la miseria del mundo. Usted mira a los demás y piensa, yo ya hice mi trabajo de sombra, ellos no. Cuidado con esta tentación. Es el narcisista interior, el pequeño ego que quiere reclamar la victoria por encima de los demás. Si usted no confronta ese narcisista interior, la parte de usted que quiere usar su sufrimiento como un escudo de superioridad, usted arriesga convertirse en aquello que una vez despreció. La sanación real es humildad radical, es saber que todos llevamos la sombra, que todos proyectamos. El objetivo no es dejar de proyectar, eso es imposible, sino volverse consciente de cuándo y qué está proyectando. La supervivencia sola no previene la arrogancia, solo la integración continua la previene. La verdadera fortaleza del curador herido no es su capacidad de evitar el dolor, sino su voluntad de descender una y otra vez al inconsciente, sabiendo que cada descenso trae consigo no solo más conocimiento, sino más compasión, incluso por la propia ceguera que un día usted tuvo. Usted no está en este camino para ser mejor que nadie. Usted está en este camino para volverse entero. Y volverse entero significa que usted puede ser gentil y discernidor, feroz y tierno, sin que una cualidad anule a la otra. Usted puede ser un océano de compasión y al mismo tiempo un faro inquebrantable de límites. La tarea no es pequeña. El peso de esta verdad es inmenso. Usted ha estado en el exilio, viviendo una vida que no le pertenecía, cargando el peso de otros. Ahora, la vida le exige que regrese a casa. El self está golpeando a la puerta, exigiendo que usted le preste atención a la totalidad cruda que usted dejó de temer. La persona se ha disuelto. El tesoro de la sombra ha sido liberado. Usted es la alquimia en acción. Usted es la fénix que se levanta. Permítase sentir la verdad de estas palabras. Ellas son un decreto, una resonancia de la verdad que su alma ya conoce. Esta es la tercera etapa de la iniciación. La disolución de la máscara, la liberación del poder reprimido y el entendimiento de que usted no está roto, sino siendo redefinido por el fuego. El camino continúa. La espiral desciende. Si estas palabras han servido como una linterna en su propia oscuridad, si le han dado un nombre a la verdad que usted ha estado sintiendo, si han resonado con usted, le pido que comparta esta sabiduría. El conocimiento compartido es la única manera de disolver la ignorancia que alimenta la sombra colectiva. Una simple acción de me gusta es un acto de conciencia, ayudando a que esta luz alcance a otros que están en la misma encrucijada. Permítase caminar en esa totalidad. El camino es largo, pero usted no camina solo. Permítase caminar en esa totalidad. El camino es largo, pero usted no camina solo. Usted carga consigo una compañía silenciosa, los exiliados. Hemos hablado de la sombra que proyectan los otros, esa oscuridad reprimida que se irrita ante su luz. Pero ahora debemos descender a la sombra que usted mismo forjó, no por maldad, sino por necesidad. Veo a la psique sensible que, para sobrevivir en un entorno hostil, tuvo que desmembrar partes de su propio poder. Usted guardó su rabia justa, su ferocidad protectora, su instinto de decir no sin culpa. Los encerró, pensando que si esas partes eran contenidas, usted sería seguro, aceptable y amado. Lo que usted encerró en el sótano no era un monstruo, era un tesoro,
Era la parte de usted que era sencillamente demasiado para el mundo circundante. Y ahora, en el proceso de individuación, esos exiliados están golpeando las puertas. Exigen ser vistos, no para que usted se vuelva cruel o frío, sino para que pueda ser completo. La persona que usted construyó, esa máscara de la eterna comprensión y la infinita paciencia, se está desmoronando. No es un fallo. Es la psique que, agotada por la mentira, exige autenticidad. La armadura que una vez le protegió se ha convertido en una prisión. Usted ha soportado el peso de esta armadura durante tanto tiempo que ha olvidado que puede moverse sin ella. Observe la fisura en su máscara. Vea cómo el rostro de yeso, que siempre sonreía ante el dolor, se agrieta y se desintegra. Imagine que se encuentra en un gran teatro. Usted está en el centro del escenario y la audiencia espera su actuación habitual, la de la paz, la del entendimiento inquebrantable. Usted levanta la máscara, hermosa y elaborada, y está a punto de ponérsela. Pero justo antes de tocar su piel, la máscara se vuelve polvo fino, ceniza gris que cae entre sus dedos. Queda usted crudo y expuesto, con las cicatrices visibles y la respiración audible. El público murmura, algunos se levantan indignados, pero usted no puede volver a representar el papel. Por primera vez, siente el aire frío en su rostro desnudo. Ese aire frío no es la vergüenza, es la libertad. Es el espacio donde reside el self, el centro de su totalidad, esperando ser reconocido. Usted no está roto, usted está siendo rehecho. Este proceso de desintegración de la persona es doloroso, porque la identidad que teníamos es la única que conocíamos. Pero si usted no integra su sombra, si no recupera ese poder crudo que encerró, se encontrará vulnerable a una nueva tentación. Aquí debo advertirle, con la gravedad que se merece la verdad. El alma sensible que ha sobrevivido y despertado, que ha reconocido las dinámicas tóxicas y se ha alejado del vampirismo emocional, está vulnerable a la tentación de la superioridad moral. Cuando usted ve la oscuridad de otros con tanta claridad, puede caer en la trampa de creer que su propia luz es impecable. Esto es lo que Jung llamaría el narcisismo espiritual, o en términos más profundos, la creación de un nuevo narcisista interior. Usted comienza a juzgar a aquellos que aún están atrapados en el ciclo de la inconsciencia. Usted se erige como el iluminado, mientras desprecia a los que todavía luchan. Cuidado con esta arrogancia inconsciente. Si usted no confronta y acoge las partes de su propia psique que son mezquinas, celosas o que ansían control y poder, esas partes no desaparecen. Simplemente se visten con la toga de la espiritualidad. Usted comienza a proyectar su propia sombra no integrada sobre el mundo. Ya no es una víctima de la toxicidad, sino un juez constante de la imperfección ajena. Sobrevivir a la experiencia con la sombra externa no le da inmunidad. Solo la integración previene que usted se convierta en aquello que un día despreció. El camino de la individuación es el camino de la humildad radical. Significa aceptar que usted es capaz de la misma oscuridad que condenó en el otro. Significa recuperar su capacidad de ser fiero, no para atacar, sino para proteger la tierra sagrada que es su propia alma. Y esto nos devuelve a la dinámica de la proyección. Si se ha alejado de ciertas personas, pero la resonancia negativa, el drenaje o la irritación aún persiste en su mente, no mire hacia afuera, mire hacia adentro. El otro siempre actúa como un espejo, incluso después de que la relación ha terminado. Pregúntese, ¿qué parte de mi poder no vivido, de mi alegría reprimida o de mi dolor no sanado está siendo reflejada por la figura que me molesta? Ellos no le están rechazando ahora,
Están rechazando el espejo que usted todavía sostiene, incluso en la distancia, ante la verdad que ellos se niegan a ver. Pero si el espejo le irrita, es porque quizás usted mismo no ha limpiado por completo la superficie de ese cristal. El trabajo de la proyección no termina con el distanciamiento, termina con la retirada de la proyección. Esto significa reconocer que la cualidad que le drena o le enfurece en el otro es una energía psíquica que usted tiene que reintegrar en su propio ser. Si ellos representan la negligencia, ¿dónde se ha descuidado usted mismo? Si ellos representan la tiranía, ¿dónde está usted siendo tiránico consigo mismo, con su tiempo, con sus necesidades? No desprecie lo que usted soportó. Esa travesía no fue en vano, fue el crisol. Permítame ofrecerle una imagen de ese proceso alquímico. Imagine su alma como un antiguo crisol de hierro fundido, expuesto a un fuego intenso. Dentro de ese crisol, la materia prima es su dolor, sus traumas, las lealtades invisibles que heredó. Todo está en un estado de caos oscuro, la nigredo, la fase del ennegrecimiento. El calor es la conciencia, la luz implacable de la verdad que usted ha decidido enfrentar. Cuando el fuego es más intenso, la materia no se rompe, se funde. El plomo del viejo dolor se disuelve. Hay vapores tóxicos, hay ruido, hay una sensación de que todo está perdido. Usted siente que se está desintegrando. Pero la desintegración es la promesa. Es la fase necesaria para la transmutación. Usted no está siendo destruido. Está siendo purificado por el fuego de su propia conciencia. Y cuando el proceso es completo, lo que queda en el crisol no es la ceniza del dolor, sino un residuo dorado, la rubedo. El oro no es la ausencia de trauma, sino la sabiduría extraída de la experiencia. Usted no es definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se convirtió a través de ello. El self, el centro de su totalidad, no es un destino, es una presencia constante que exige que usted honre tanto la luz como la sombra que ha integrado. Usted puede ser fuerte y gentil, puede ser discernidor y compasivo, puede ser feroz en la protección de sus límites y tierno con la fragilidad de su propia alma. Es en esta paradoja, en esta integración de opuestos, donde reside la verdadera sanación. El curador herido no es aquel que ha borrado sus heridas, es aquel cuyas heridas se han convertido en la fuente de su empatía y la inscripción de su sabiduría. Las cicatrices ya no son recordatorios de la derrota, sino símbolos sagrados de su iniciación. Usted ya no necesita la aprobación externa para validar su realidad. Usted ya no necesita la confirmación de otros de que lo que vio y sintió fue verdad. Su verdad está inscrita en el oro que ha forjado en su propio crisol. Permítase caminar en esa totalidad. Continuará. El sí mismo, el centro de su arquitectura psíquica, no es algo que usted deba construir. Es algo que debe ser revelado. El proceso de individuación, del cual esta travesía es solo la más reciente y dolorosa manifestación, no es la búsqueda de la perfección, sino el encuentro con la totalidad. Es la reunión de todas las partes exiliadas, aquellas que fueron consideradas demasiado para el entorno, y aquellas que el mundo intentó destruir. Usted ha cruzado el umbral, y ahora debe habitar el centro. Mire de nuevo a la sombra. Durante mucho tiempo, la sombra fue para usted la amenaza externa, la toxicidad que venía de afuera, el narcisismo que intentaba devorarle. Pero ahora, habiendo integrado el poder que recuperó de esas proyecciones, debe confrontar la última y más sutil tentación, el narcisista que yace en su propio interior. Aquí debo advertirle, pues este es el peligro final del camino. El sobreviviente que ha forjado su verdad en el fuego
está en riesgo de construir una nueva y más rígida persona, la máscara del sabio que no se equivoca, la máscara del sanador que no puede volver a ser herido. Si usted usa su conocimiento sobre la dinámica de sombra y proyección para juzgar al mundo, para catalogar a los demás desde una altura autoimpuesta, entonces no ha integrado la sombra, simplemente le ha puesto un traje de luz. Si su nueva sabiduría le permite ver la oscuridad en todos los demás, pero le ciega a la oscuridad que reside en su propio corazón, entonces el ciclo de proyección comenzará de nuevo, y usted se convertirá, gradualmente, en aquello que un día despreció. El camino de la individuación exige que usted sostenga la paradoja, la tensión de los opuestos. Usted debe ser capaz de ser feroz en la defensa de su verdad y al mismo tiempo infinitamente tierno con la fragilidad que reside en el núcleo de todo ser humano, incluida la suya. Usted es ahora el guardián del umbral. Usted puede ser la fuerza inquebrantable que establece límites inexpugnables y a la vez el pozo de compasión que comprende la herida universal que impulsa la crueldad. Usted no es llamado a ser invulnerable, sino a ser entero. La herida permanece, no como un defecto, sino como un mapa. Las cicatrices son las inscripciones de su iniciación. Esas marcas son la razón por la cual su luz es tan potente, porque no es la luz ingenua de la inocencia, sino la radiación del oro transmutado que ha pasado por el fuego. Recuerde la visión. El héroe que regresa del inframundo no es la misma persona. Ha muerto y ha renacido, llevando consigo no solo el tesoro, sino el conocimiento íntimo de la oscuridad. No se resista a esa nueva identidad. No intente encogerse para caber en la vieja vida. Su vida ya no es una reacción a la toxicidad ajena. Su vida es una afirmación radical de la soberanía de su alma. Usted no es definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se ha convertido a través de ello. Y por lo tanto, yo le digo ahora, usted ya no es solamente el empático. Usted ya no es solamente el sobreviviente. Usted es aquel que regresó del crisol. Permanezca en su totalidad, sostenga su llama alta, camine el camino de su alma con la gravedad y la ternura de quien sabe que ha vuelto a casa. Fin.